Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y se defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Farmacias con consultorio médico, asistencia o mercadotecnia. El tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para platicar del tema nos acompañan dos personalidades a quienes me permito presentar. Él es el señor Antonio Pascual Feria, quien es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. ANAFARMEX. La Asociación Nacional de Farmacias de México es una agrupación que representa y atiende las necesidades del sector. ANAFARMEX agrupa al mayor número de comercios del ramo en el país. Con un calendario de eventos mensuales, la asociación tiene contacto directo con los propietarios y encargados de las farmacias para atender las prioridades del ramo, ya sea capacitándolos, asesorándolos, ofreciéndoles estrategias comerciales o también actualizándolos en los acontecimientos más importantes del mundo de la salud. Y ella es la doctora Elizabeth Toski Terán, quien es directora de Servicios de Salud y de Cuidados Personales de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México. Servicios de Salud y Cuidados Personales es una de las 4 direcciones que integran la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Salud. Esta tiene por objetivo garantizar la seguridad sanitaria de la población, en lo correspondiente a la protección contra riesgos. Es el organismo responsable de formular y coordinar la promoción y aplicación de medidas regulatorias a farmacias, actividades o servicios, y para ello elabora, promueve y coordina programas de vigilancia sanitaria. Doctora, Antonio, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Opinión 21. Con mucho gusto. Al contrario, el gusto es para nosotros. ¿Y qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material? Ante la manifestación de una enfermedad o molestia física, los mexicanos tienen 3 principales alternativas de atención médica. La primera, recurrir al sistema de seguridad social al que esté adscrito o a una institución pública. La segunda, acudir a un médico, clínica u hospital privado. Y la tercera, aprovechar el servicio de consulta médica que ofrecen varias farmacias por entre 25 y 50 pesos. En México, el 53% de los comercios de este giro cuenta con un consultorio médico. Es decir, de 28,000 farmacias que existen, más de 12,000 de ellas brindan un promedio de 290,000 consultas diarias. Por encima de la asistencia que esta pueda significar, no hay duda que esto representa un importante negocio. Solo por concepto de consultas médicas, los ingresos anuales podrían superar los 8,303 millones de pesos. Cada vez son más los empresarios que invierten a acondicionar consultorios en sus establecimientos, pues ello acarrea no solo un aumento en el tráfico de clientes, también en el flujo de ventas. La pregunta que surge es obvia: ¿se trata de una forma de asistencia o de una estrategia de mercadotecnia? Don Antonio, comenzamos con esta pregunta. ¿Farmacias con consultorio médico, una estrategia de asistencia o de mercadotecnia? Bueno, pues las dos cosas, ¿no? En principio, el CAF, los consultorios anexos a farmacias, pues representan un servicio a la ciudadanía y están haciendo una buena labor, por un lado. Y como bien se ha mencionado, 10 millones de consultas al mes representan más de las consultas que otorga el ISSSTE. De manera que es una atención hacia los padecimientos de primer nivel. No van padecimientos crónico-degenerativos o complicados, no, sino que padecimientos que tienen que ver con resfriados, con problemas gastrointestinales, en términos generales. No quiere decir que no vayan también con otra inquietud en padecimientos. Y por otro lado, bueno, pues el usuario que asiste tiene una necesidad y tiene una preocupación por el tiempo de espera que recibe o que tiene que afrontar cuando va a la consulta institucional, ¿no? Y a eso obedece el hecho de que se le dé una alternativa. Está habiendo, bueno, pues una
un desagregado del flujo que tienen las instituciones del sector salud a través de este servicio que se está otorgando. Alejandro, en un principio la autoridad sanitaria, la COFEPRIS, tuvo que intervenir para regular este servicio porque había un conflicto de interés. Es decir, bueno, se prescribía la medicación que en un primer término era pues el medicamento de la casa, y había también una comunicación entre el consultorio y el establecimiento, y además pues había algunas prácticas no éticas que se estaban generando, de ahí que la autoridad establece lineamientos específicos para poder otorgar este servicio. En primer lugar, la autoridad dijo, a ver, tenemos que separar. El consultorio es una práctica médica y la farmacia es una práctica de dispensación de medicamentos. Entonces, no puede estar integrada en un ente, sino que cada quien a lo suyo. Y entonces, aunque estén en el mismo local, tiene que haber separación de prácticas. Por otro lado, le pide al consultorio médico que pues asuma la práctica médica profesional, y entonces le pide al consultorio que tiene que haber un responsable sanitario, tiene que haber el médico con cédula profesional y tiene que exhibirla. De ahí tiene que haber requisitos físicos, aquí la doctora Toski puede ampliar sobre ello, y tiene que haber también algunas, que se cumpla la norma, básicamente. En los requisitos físicos, el local tiene que estar independiente de la farmacia, tiene que haber 6 lugares para los pacientes que asistan a estos lugares, a estos consultorios, tiene que haber también baño para que se pueda, para los pacientes, tiene que haber un recinto interior en donde tiene que estar separada la información de la revisión del paciente. Bien. Y por otro lado tiene que haber también expediente clínico, ¿no?, del paciente, una bitácora de todos los que asisten a estos establecimientos y una custodia de 3 años de esa bitácora. Entonces la autoridad interviene y pone orden en esta práctica. ¿Cómo vamos? En todo el país llevamos un 65-70% de cumplimiento ya en estos lineamientos. Se está avanzando. La autoridad ha dado un plazo y ha sido, flexible para que se cumplan estos requisitos. Y los establecimientos están comprendiendo de que es para bien. Y hay que acreditar pues este servicio tanto profesionalmente como regulatoriamente y en forma ética también, Alejandro. Gracias, don Antonio. Doctora, la misma pregunta. ¿Farmacias con consultorio médico es una forma de asistencia o de mercadotecnia? Bueno, lo tenemos que ver finalmente como las dos cosas. Pero en la parte de asistencia, que creo que es la más importante, las farmacias cumplen una labor que interesa mucho a la autoridad sanitaria. Todo este movimiento que hicieron las farmacias para colocar consultorios anexos a ellas se deriva de una etapa en la que la autoridad sanitaria buscó una estrategia para un poco contener la automedicación. La Organización Mundial de la Salud señala que el 96% de los mexicanos nos automedicamos. Y esto ocasiona que nos hagamos resistentes, por ejemplo, a los antibióticos. De ahí derivó una estrategia, un acuerdo que se firma en el año 2010 para que todos los involucrados en su conjunto, con las autoridades sanitarias del país y también las asociaciones de farmacias y la población en general, coadyuvaran para un poco contener esta parte de la automedicación. ¿Cómo era esto? Pues a través de la venta de antibióticos con receta. Es una situación que ya estaba regulada, ya estaba establecido en la Ley General de Salud y su Reglamento de Insumos para la Salud. Establecen que los medicamentos se clasifican para su venta en 6 grupos:
y los antibióticos entran dentro de un grupo que se señala que deban venderse únicamente con receta. Sin embargo, lo que estaba sucediendo es que la población, todos nos automedicábamos. Así que esta estrategia para entonces sumar esfuerzos para que entonces ya se dejara de hacer eso y que se exigiera en las farmacias la receta que llevara cada una de las personas, llevara su receta, y esa receta, únicamente una receta o una prescripción de antibióticos, puede ser dada por un médico. Ahí fue donde se detonó la necesidad entonces del médico que prescribiera ese antibiótico. Ahora, el médico debe ofrecer sus servicios en un consultorio. Un consultorio es un establecimiento que debe reunir ciertas condiciones de infraestructura, es decir, esta práctica, la práctica médica, no puede realizarse en un lugar abierto, tiene que ser en un establecimiento. Un establecimiento donde permita al médico hacer la exploración, para esto un área donde pueda hacer la historia clínica, donde pueda hacer todas las preguntas necesarias al paciente, y luego un área de exploración. El médico también debe contar, por ejemplo, con un lavamanos. Si toca a un paciente, se tendrá que lavar las manos para tocar al siguiente paciente. Esto es básico. Así que se requiere infraestructura, se requiere un equipamiento que también ya está establecido en una norma oficial mexicana, cuál es el listado de requisitos del equipamiento, de los insumos y de las características que debe tener el consultorio para poder prestar el servicio. Entonces, tras la firma de este acuerdo en el año 2010, es que ante la necesidad de ver que haya médicos que prescriban y que estos estén ofreciendo el servicio en un consultorio, es que los propietarios de las farmacias toman la iniciativa de colocar estos consultorios médicos anexos a las farmacias. Pero la autoridad sanitaria lo ve como dos establecimientos completamente separados, con funciones diferentes, y así tienen que estar separados. Es decir, un consultorio, siempre ha habido consultorios, ¿no? Sí. Entonces siempre lo hemos visto por separado, y una farmacia por separado. Físicamente están uno al lado del otro, pero las características, los requisitos, los documentos sanitarios que deben tramitar ante las autoridades sanitarias también son distintos. Bien. En el caso del consultorio, bueno, es la prestación de servicios de atención médica. Esa es la función y ese es el giro que maneja ese establecimiento, para lo cual tendrá que tramitar un documento denominado aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud. Y por otro lado, la farmacia, que se dedica a la venta de medicamentos, tendrá que tramitar también su documento, su aviso de funcionamiento, o en el caso de que maneje la venta de medicamentos controlados, su licencia sanitaria. Bien. Entonces, estos son los documentos que requieren cada uno de ellos, pero deben manejarse por separados, y así es como los verifica la autoridad sanitaria. Nosotros nos dedicamos a verificar las farmacias y los consultorios. Aprovechamos el momento de estar en la visita para visitarlos en un mismo día, porque están juntos. Claro. Pero lo hacemos con documentos por separado. Una visita de verificación a la farmacia y otra al consultorio. Doctora, don Antonio, es momento de hacer una pausa, ya quedó este tema sobre la mesa. Lo invitamos a usted a sumarse a esta conversación que apenas inicia. Hágalo a través del hashtag Opinión21, a través, claro, de la cuenta @capital_21. Queremos saber usted qué opina, queremos saber qué tiene por decirnos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve aquí a Capital 21, Ciudad Donde Te Ves. No tardamos.
Estamos de vuelta en Opinión 21. El tema de esta noche, farmacias con consultorio médico, asistencia o mercadotecnia. Don Antonio, ¿se puede ofrecer, se puede brindar una consulta médica de calidad por entre 25 y 50 pesos? Bien, muy interesante, Alejandro. En principio, sin satanizar a ninguno de los dos, las dos entidades, el consultorio y la farmacia, en principio sí hay una buena labor, la que se está haciendo. No obstante, aunque este binomio ha sido muy exitoso y está creciendo en todo el país, habría que señalar fenómenos como el que cuando la prescripción que hace el médico obedece, se vincula hacia una marca propia del establecimiento, entonces se genera un conflicto de interés, indudablemente, ahí. Pero, bueno, también el otro fenómeno que se daba, y por eso la autoridad tuvo que entrar para corregir estas irregularidades, era que la receta médica en ocasiones se cambiaba. Es decir, llegaba la receta a la farmacia y entonces la prescripción pues, resultaba con un costo X. Y de ahí, pues si el paciente no tenía el recurso, le sugerían que se fuera al consultorio y había otra prescripción. La ley dice que ese medicamento, esa prescripción tenía que ser a través de la receta. Bueno, se resolvía el problema con que se le otorgara otra receta. Pero ¿qué hay atrás de ello? Atrás de ello hay una sustitución y eso es una irregularidad que nos marca la ley. ¿Por qué es una irregularidad? Porque no solamente es la sustitución del documento, sino que lo que hay atrás se está sustituyendo un diagnóstico que hace el médico. Claro. Y entonces ahí podemos estar ante un riesgo para la salud. De manera que hizo bien la autoridad en acotar que, la práctica médica sea estricta y que la práctica de la dispensación también se asuma con ética y en forma regulatoria. Había ocasiones en que el médico estaba en el mostrador, casi haciendo consulta, de manera que esto era pues muy descarado, ¿no? Y era un riesgo para la salud. De manera que con los lineamientos para los consultorios anexos a farmacias se ha ido corrigiendo estas irregularidades. Nos falta mucho, y hay que decirlo. Es decir, la población cuando tiene algún padecimiento X, bueno, si es un padecimiento de primer nivel, va a estos consultorios, aquel que no puede ir a la institución de salud, ¿verdad? Pero también la recurrencia, para que regrese, va en función de los resultados que tenga su tratamiento. Claro. De ahí que estos consultorios tienen un gran reto, tienen que acreditarse pues en su práctica para que la gente que va pues regrese. Claro. ¿Y la autoridad garantiza, doctora, que este proceso, que este sistema pueda sellarse en contra de estas malas prácticas, evitar que los médicos tengan una cuota de medicamentos por vender, de que forzosamente un paciente tenga que salir con la necesidad de comprar una medicina, con que la medicina que se compre salga de la farmacia que pues tiene anexo este consultorio? ¿Se puede garantizar evitar estas prácticas? Sí, claro que sí se puede garantizar y de hecho el reto sí es ese. No existe una prohibición para que un consultorio esté anexo a una farmacia. Así que están juntos y si cada uno funciona y cumple con lo que debe cumplir en el sentido sanitario, no hay ningún problema. La actividad de la autoridad sanitaria que ha hecho para que garantizar la calidad de los servicios y la calidad también de los medicamentos, pues ha sido a través de varias estrategias en la que las asociaciones nos han apoyado mucho y prácticamente ha sido la capacitación del personal. Se ha apoyado mucho la capacitación para que los dispensadores de medicamentos
no realicen estas malas prácticas. Don Antonio, los empresarios de esta industria del giro de las farmacias no están usurpando funciones médicas ni queriendo sustituir a los doctores en sus espacios tradicionales. Muy importante, Alejandro, este cuestionamiento. Obviamente que estamos progresando y vamos avanzando. En nuestro país ha habido dos acciones muy importantes que han dado un impacto favorable a la población. El crecimiento de genéricos que la COFEPRIS ha promovido, al grado de que pues, somos uno de los países con el mayor número de genéricos en el mundo. Y eso obedece a una política pública que el gobierno ha estado promoviendo. ¿Y eso qué significa? Significa hacer más accesibles los medicamentos a la población en aquellos casos que se pueda ya fabricar un genérico. Hay que recordar que un medicamento de patente tiene 20 años de licencia para poder tener esa garantía y después ya puede fabricarse como genérico. Entonces, esa es una ventaja que se ha logrado en nuestro país. Y la otra es que estos consultorios anexos a farmacias han abaratado o han disminuido el costo de la consulta y haciéndolo también más accesible. Entonces, no es de extrañarse que esa marca propia que tiene la farmacia pues sea de genéricos también, ¿no? Y que prescribe el médico. Entonces, eso digamos que es lo bueno. Ahora vamos todavía a hacer énfasis, y como decía bien la doctora Toski, en que la buena práctica se tiene que asumir, y en eso estamos trabajando, se está trabajando. En la Ciudad de México tenemos al mayor número de operadores certificados, pero nos hace falta un poco más de la mitad. Sí. Entonces, estamos acelerando el paso para que se pueda tener esa cobertura. Y tenemos muchas cosas que nos hacen falta en la Ciudad de México y en el interior del país. Por ejemplo, un servicio nocturno regulado. En otros países, en las capitales más grandes del mundo, existe este servicio, pero regulado. Es decir, no es, digamos, en forma exclusiva de algunos mostradores, como lo tenemos actualmente ahora. Y lo hacen bien, dan las 24 horas de servicio. No, en otros países, en otras ciudades tan grandes, debe de haber para la comunidad un servicio nocturno obligatorio, ¿sí? Pero hace falta para ello ponernos de acuerdo los particulares y la autoridad. ¿Podría mejorarse el servicio que ofrecen los consultorios médicos anexos a las farmacias? Poderle decir al consultorio y poderle decir a la farmacia cuáles son los requisitos que tiene que cumplir ante la autoridad sanitaria para poder prestar el servicio. Estas actividades se mandaron estos listados con todos los requisitos, tanto a los consultorios como a las farmacias, de manera de que enteramos al prestador de servicio cómo le iba a exigir la autoridad sanitaria al momento de la verificación sanitaria, que fue nuestro siguiente paso. A través de la verificación son visitas que permiten constatar el cumplimiento de la normatividad. Entonces, en un primer momento ya habíamos avisado cuáles eran los requisitos. Ahora, durante la verificación sanitaria, íbamos a constatar el cumplimiento de esta normatividad sanitaria. Así que en la Ciudad de México, la Agencia de Protección Sanitaria en los 2 últimos años, ya en la etapa de verificación sanitaria, ha verificado 677 farmacias y 533 consultorios. Quiere decir que encontramos que no todas las farmacias tienen consultorio, solamente el 78% de las farmacias que verificamos tenían consultorio en ese momento. Don Antonio, como conclusión, ¿cuál es el compromiso de ustedes? ¿Cuál es el trabajo al que se comprometen para mejorar y perfeccionar esta práctica del consultorio médico anexo a una farmacia? Bien, mira, Alejandro, yo creo que está muy claro. Si en la farmacia logramos asumir una buena práctica de dispensación de medicamentos en forma regulatoria y ética, y esto es a través de la certificación al operador de la farmacia,
vamos a cumplir el compromiso. Todo cliente, paciente que llegue a una farmacia, de aquí en adelante tiene que observar si está el documento federal que le da la Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER y avalado por la COFEPRIS, de que ahí se garantiza una calidad en el servicio, en la prestación del servicio. El paciente, el cliente va a tener esa garantía y no va a haber entonces ahí, un riesgo para la salud, como el caso que mencionábamos de las gotas, ¿no? Y tampoco va a haber ahí un establecimiento que esté en forma irregular trabajando, al contrario, tiene que asumir también todos los compromisos regulatorios, pero no por una sobreregulación, sino por una razón de ser. Nosotros tenemos que disminuir los riesgos para la salud en la prestación del servicio. Entonces, el compromiso que tenemos, y Anafarmex es un organismo certificador, somos los líderes en certificación a operadores de farmacias en el país. Vamos muy bien en la Ciudad de México y vamos a tenemos actualmente el liderazgo de operadores certificados en la Ciudad de México, pero tenemos que llegar al 100%, ¿sí? Y todavía no lo alcanzamos. Y la Ciudad de México también puede ser un espejo para las demás entidades en donde también hay mucho rezago para la calificación del desempeño. Entonces, este documento nosotros insistimos y la Anafarmex ha hecho una convocatoria abierta para que no esperemos hasta el día que llegue el plazo, en donde la autoridad va a sancionar, va a inhabilitar. Si ese establecimiento no tiene ese personal calificado, no le van a otorgar la licencia, ¿sí? Y va a haber correctivos, de manera que por su propio bien y para sus clientes, los consumidores, hay que acreditar pues esa calidad de desempeño a través de la certificación. Ese es el compromiso, Alejandro. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para ampliar esta cobertura y vamos a seguir en esa dirección. Gracias, doctora Elizabeth Toski, don Antonio Pascual. Gracias por sumarse a esta conversación esta noche aquí en Opinión 21. Como puede usted ver, apenas esta comienza, así es que continúela usted a través de las redes sociales. No olvide que puede participar, puede aportar a través del hashtag Opinión 21, claro, también a través de la cuenta @capital_21. Lo esperamos la próxima semana con un tema nuevo, con un tema distinto. Gracias por su compañía.